19:30 horas. Visítanos en prosaypolitica.cl. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a tener el gusto de compartir esta segunda parte de nuestro programa con el economista y doctor en medios de investigación social, uno de los fundadores. Métodos, perdón, tienes razón, Jan. Uno de los fundadores del Frente Amplio, investigador, en fin, académico. Noam Titelman, querido Noam, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Siempre contento de estar con ustedes. Hola, Noam, buenas tardes. A ver, partamos primero por el tipo de debate autocrítico que se ha hecho en las izquierdas, en la centroizquierda y la izquierda, después de la derrota tan fuerte sufrida el domingo. A mí me ha llamado mucho la atención que los dardos estén tan enfocados en el Frente Amplio. Incluso dentro del propio Frente Amplio había una autocrítica muy particularmente enfocada en sí mismos. ¿Tú estás de acuerdo con que hay una responsabilidad mayor en el Frente Amplio que en el resto de los sectores y partidos que apoyaron la candidatura de Jara? Mira, yo tengo una impresión un poco distinta en el siguiente sentido. Yo creo que quizás sirve distinguir culpa de responsabilidad acá, pero yo tengo la impresión de que al nivel, digamos, de comunicación, sobre todo apareció el reconocimiento de una responsabilidad compartida del presidente de la República, lo que yo diría habla muy mal de los partidos en general, viendo el Frente Amplio, porque uno de sus roles es proteger, digamos, al que es su principal líder y posiblemente además el principal líder de la oposición, digamos, en el siguiente periodo. Yo creo que ahí hay un problema. Yo no tengo la impresión de que, yo sé que han habido declaraciones como sueltas por ahí, pero por ejemplo yo me hubiese esperado, quizás pedir mucho, pero un comunicado conjunto de los partidos del oficialismo haciendo un mea culpa o algo, ¿no? Es un poco extraño que se ha pateado un tanto la pelota. Y como eso no ha ocurrido, lo que ha habido en vez ha sido como discusiones un poco caóticas, yo diría, entre las personas de ese mundo. Y es verdad que ha habido mucho énfasis en el rol del Frente Amplio, en parte porque es el partido del presidente. Yo creo que por ahí es una manera de entender eso, y en parte también son las inevitables pasadas de cuentas y noches de cuchillo después de elecciones. Hay muchas cuentas por cobrar, pero yo creo que no he visto al menos muchos espacios de autocrítica o de autorreflexión a nivel colectivo, digamos, que yo creo que sería lo más importante en este momento. Y en fin, yo creo que también fue tal el golpe, digamos, de la derrota que quizá hay un poco de quedar atónito y no saber muy bien cómo responder. Ahora era bastante previsible. De hecho, tú escribiste una columna hoy día en el Mercurio donde, bueno, hablas de que esto tiene que ver con la reconfiguración del clivaje en Chile, concuerdas relativamente con el planteamiento del politólogo David Altman sobre una reconfiguración de identidades políticas, una refundacional y la otra restauradora, pero agregas el sentimiento antiélite a la ecuación, ¿no? Explícanos un poco mejor ese planteamiento. Sí. Aquí voy a hacer un woman explaining. Sí, voy a usar esta palabra que yo sé que es detestable y detesta clivaje, que en fin, de hecho no existe según la RAE en español, no. Pero los cientistas políticos la ocupamos todo el rato a destajo. A ver, la idea original de los clivajes es una teoría de mediados del siglo XX que trataba de responder la siguiente pregunta: ¿por qué los sistemas de partidos parecía que estaban congelados en el tiempo a pesar de que las sociedades que están debajo de ella o detrás de ella cambiaban? Y el ejemplo que se daba, sobre todo centrado en Europa, era que, por ejemplo, el clivaje campo-ciudad, religioso, laico, y después de clase también, y más allá de que las sociedades cambiaban, los partidos más o menos se mantenían iguales, ¿no? O sea, el Partido Conservador y el Partido Liberal tienen 100 años, y la clase trabajadora y clase media del Reino Unido es bien distinta que hace 100 años atrás. La verdad que en Chile lo ocupamos de una manera distinta, que también es una manera interesante para entenderlo. En Chile en general, toda esta discusión sobre el clivaje tiene que ver con un estudio que hizo Tironi, entre otros, en su momento, donde explicaba
básicamente que a partir del plebiscito del 88 las identidades se congelaron de alguna manera entre los que apoyaron el sí y los que apoyaron el no. Y lo que hacen los clivajes es que disminuye la intensidad de las diferencias de los que quedan del mismo lado y aumenta la diferencia entre los que están en los distintos lados. Y yo creo que a esta altura hay bastante consenso de que el clivaje del 88 está súper desgastado. Y en eso estoy muy de acuerdo, digamos, con lo que decía David Altman, entre otras cosas porque casi no quedan personas de esa época, o sea, los votantes de esa época han cambiado mucho, porque entre los que entraron al padrón porque alcanzaron la edad y los que salieron del padrón porque murieron, básicamente, Sí, claro. ha cambiado mucho el padrón. Entonces, la mayoría de los que votan hoy en día no votaron el 88, pero también hay cosas que han pasado con la política, ¿no? Por ejemplo, yo no creo, porque quizás ahí discrepo con alguna otra interpretación que se ha hecho, que es como que el clivaje del 88 murió en el plebiscito de apruebo y rechazo o por el proceso constituyente. Yo creo que este es un proceso que viene de mucho antes y viene, por ejemplo, un momento importante en eso fue la elección, o sea, la votación de Marco Enrico Minami, cuando hay como un 20% que se desplaza sobre todo de votantes de la Concertación hacia una alternativa distinta a esas dos, pero también, por ejemplo, la candidatura de Piñera. Básicamente sus dos candidaturas, pero sobre todo la segunda, son un intento a la derecha de desprenderse del legado del sí. O sea, en la segunda candidatura habla de una segunda transición, esta vez liderada por la centro derecha, y incluso ocupa imágenes del expresidente Elwin. O sea, realmente hay un intento por pasar ese clivaje, y el momento que para mí es lo más claro de la agonía, digamos, ese clivaje, es en torno al estallido, toda esta discusión con los 30 años, ¿no? que terminó siendo una discusión sobre los que están a favor y los que están en contra de los 30 años. Pero incluso los que estaban a favor de 30 años, nadie parecía matizar, nadie estaba como dispuesto a matizar que quizás podría haber diferencias y que no es lo mismo los gobiernos de Piñera, de Bachelet, de Elwin, de Lagos. Parecía que todo eso se había desaparecido y todo estaba a favor o en contra de los 30 años. Yo creo que eso fue una expresión muy clara de que ese clivaje se había desaparecido. Ya no. Entonces ese clivaje desapareció y un poco, de hecho, es así parte de la columna, y la columna es una pregunta: ¿qué es lo que tenemos ahora? Porque efectivamente David Altman propone que ese clivaje se reemplazó básicamente por el clivaje de la apruebo y rechazo, que sería un clivaje refundacional y de restauración, y yo creo que esa fue la hipótesis con la que se jugó su campaña Evelyn Matei, básicamente. Había mucho en esa campaña de nostalgia, de una especie de pasado antes del estallido, donde las cosas iban bien, de crecimiento económico, de paz social. Además, hubo una nostalgia por los años de la transición, y yo creo que eso también explica en parte ese encuentro con cuadros de la ex Concertación que además habían apoyado el rechazo. Entonces, yo creo que ahí apostaron fuerte por esa idea de que este era el nuevo clivaje, y le fue muy mal, ¿no? O sea, no. Si eso es lo que explica Chile hoy en día, no se entiende ese resultado electoral. Entonces, por eso digo que por lo menos el clivaje no es suficiente. Hay algo más que está pasando en Chile, no basta con. No es todo el apruebo y el rechazo. Y la otra posibilidad es otro clivaje que se ha propuesto, que es esto de votante Parisi, porque Parisi viene a desordenar completamente ese mapa. De hecho, si lo pensamos, el apruebo sacó 38%, y Janet Jara en la primera vuelta obtuvo 26%. Esa diferencia, incluso si uno considera los votos de los otros candidatos del centro para la izquierda, no se puede explicar, a menos que una parte de los votantes de apruebo votaron París en la primera vuelta. De hecho, podría ser un porcentaje bastante importante, por lo menos un tercio, probablemente más. Entonces Parisi viene a quebrar esta idea de que el apruebo y rechazo es el gran clivaje que está marcando el momento. ¿Qué es este votante de Parisi? Es un votante que está cabreado de esta clase media emergente, que no le cree ni a la izquierda ni a la derecha, que tiene unos códigos completamente distintos, un votante muy oposicionista también, probablemente muy anti el que esté en el poder, aunque también vimos, tanto la vez pasada, pero también esta, que un porcentaje importante de esos votantes en segunda vuelta votaron por la centroizquierda. Entonces no es alguien que necesariamente siempre va a estar del lado de la derecha. Yo creo que esa es la discusión de fondo que hay, y yo creo que quizá lo más prudente sería en este momento decir, no sabemos. No sabemos cuál es el clivaje que viene a reemplazar el del 88. Y quizás no hay. Quizás una de las cosas que estamos viviendo es que la política está demasiado desestructurada y no hay una forma clara de ordenar. Porque no siempre hay. En otros países en América Latina es muy complejo entender los clivajes.
Entonces quizás la respuesta más honesta sería no lo vamos a ver. Y una prueba de fuego, digamos, para saber un poco si es cierto esto de la prueba de rechazo como el principal clivaje, va a ser cuando tengamos nuestra primera elección con un gobierno de derecha. Porque también el otro elefante en la pieza en esto son los millones de nuevos votantes del votante obligado, que según los estudios preliminares, buena parte de esos votantes son los votantes de Parisi. Vamos a ver si cuando haya un gobierno de derecha se comportan de una manera distinta y, por ejemplo, como en esta actitud más oposicionista, terminan apoyando la oposición al gobierno de derecha, en este caso José Antonio Caz. Además, hay un par de cosas en esta discusión, Noam, que son interesantes. Una es que parece haber una visión demasiado caricaturizada del estallido. Entonces, a partir de una visión caricaturizada y estigmatizada del estallido, se genera la perspectiva de un clivaje. Yo creo que ahí hay un salto que teóricamente es bastante débil en ese sentido. Porque el estallido no es... primero el octubrismo, esta idea del octubrismo que sigue siendo una idea que para mí es una idea en blanco. Yo no sé hasta el día de hoy a qué se refiere con el octubrismo. Pues yo no creo que se pueda referir a que todos los que de alguna manera ven en el estallido una expresión ciudadana que tiene que ser entendida, comprendida, estudiada mucho más, que toda esa gente está de acuerdo con, no sé, quemar iglesias, con asaltar supermercados, en fin. Entonces ahí hay una primera cuestión que es bastante débil. Y lo otro es que si así fuera, ¿por qué se da que un 56% también rechaza la otra constitución? Entonces, el establecimiento del clivaje parece ser muy difícil de plantearlo a partir de cuestiones que no tienen una sustentación tan sólida finalmente, y parece ser muy razonable lo que tú dices. No sabemos, hace mucho rato que no sabemos cómo es nuestra sociedad, yo creo, y que esa es la gran debilidad en general de la política, y que que lo que sí se ha ido dando es que ganan las oposiciones siempre. Las oposiciones ganan y vamos a ver qué pasa con este nuevo gobierno, digamos que es un punto. Y yo ahí te iba a plantear el punto de cómo imaginas tú este nuevo gobierno. ¿Cuál es el terreno en el que tú crees que puede moverse, quiere y puede moverse Kast? Sí. Mira, primero sobre el octubrismo, efectivamente un concepto bien jabonoso que se ha ocupado para hacer muchas cosas muy diferentes. Pero yo creo que en algún momento, por lo menos yo lo entendía como la gente que veía en octubre de 2019 como un momento casi de parteaguas de la historia de Chile, sino de la humanidad, como un exceso de énfasis en lo que pasó en octubre. Y yo creo que se da la paradoja que los nuevos octubristas yo creo que están en la derecha, porque son los que siguen absolutamente convencidos de que Chile cambió de una manera radical en ese momento, cuando en realidad esto fue muy notorio, por ejemplo, en la elección del alcalde de Toledo, en Puente Alto, que la derecha insistía permanentemente a hablar del octubrismo y de octubre y del estallido, y el alcalde de Toledo hablaba, bueno, de las cosas de alcalde de Puente Alto, como evidentemente, ¿no? Incluido el combate a la delincuencia, en fin. Entonces yo creo que efectivamente hay algo curioso con lo que ha terminado pasando con este término octubrismo, que quiénes son los que están obsesionados con octubre. Y sobre lo otro, yo creo que tenemos un problema más de fondo, que no solo de Chile, sino que en América Latina, y que si me apuran, quizás diría que es un problema global, que esto de que están ganando las oposiciones, yo creo que vale la pena tratar de entender por qué. No es una cosa evidente que tiene que estar pasando. Y yo creo que lo que puede estar explicando eso como una fuerza como subterránea, si se quiere, es algo que algunos llaman el declinismo. Y de hecho hay algunos estudios, por ejemplo en Chile, de la caída importante de personas que creen que sus hijos van a estar mejor que ellos. Y esa pregunta, que es una pregunta estándar de varias encuestas, en varios países muestra un deterioro en el último tiempo. Y yo creo que eso explica una forma de entender la política, la sociedad, el relacionarse con tu vecino, incluso, o sea, en el día a día, cuando tú ya no crees que tus hijos van a estar mejor que tú. Yo creo que eso también explica, por ejemplo, un voto que es más un voto anti, que como que no le cree mucho a digamos, unas propuestas, digamos, que prometan
grandes cambios en alguna dirección, y por eso también un voto que muchas veces votar termina siendo una forma de castigar al que está en el gobierno. Y yo creo que es una realidad también en Chile. Y de hecho, según el informe de Desarrollo Humano del PNUD, hoy día 2/3 de los chilenos, o 2024 en realidad, son pesimistas con cómo van las cosas, que es una duplicación de lo que era comparado con el 2013. Y al mismo tiempo, y quizás eso es una de las cosas curiosas del caso chileno, y no creo que sea igual en todas partes, los nostálgicos son muy pocos, apenas el 7% son nostálgicos, que son tan numerosos como los que están conformes con el presente. Entonces, por eso también yo creo que le fue tan mala la candidatura de Evelyn Matei, porque yo creo que apostó a una nostalgia que no existe en la sociedad. La gente es perfectamente capaz de ser muy pesimista con el presente sin por eso ser nostálgico del pasado. Esas son dos cosas distintas. A lo mejor en Estados Unidos funciona con el Make America Great Again, pero no es lo que está pasando en Chile. Pero cuando Kast habla de restablecer la ley, restablecer el orden, también tiene ese guiño hacia un pasado glorioso. Sí, la otra vez yo decía esto mismo y alguien me decía que quizás lo que pasa es que cuando Evelyn Matei pensaba en el pasado, pensaba, digamos, en la transición, y quizás Kast cuando habla del pasado está hablando más atrás, digamos, a los años de la dictadura. No lo sé, yo creo que habría que ver en esta campaña, porque en las otras campañas eso era más evidente, ¿no? En la campaña anterior, José Antonio Kast dijo algo así, como que si Pinochet estuviera vivo, votaría por él. Sí, claro. En esta campaña hubo un esfuerzo bien importante, diría yo, para no meterse en estos temas. Dicho, casi que diría que Matei habló más de Pinochet que Kast, quizás porque casi intencionalmente no quería meterse demasiado en ese tema. Bueno, incluso Matei se metió en unas metidas de pata importantes, digamos, en ese aspecto. Sí, yo creo que puede haber algo de esa nostalgia, pero yo creo que es menos. No fue lo principal de la campaña. Yo creo que fue en el fondo una campaña, y esto es transversal, porque yo creo que fue lo mismo con Janet Jara, una campaña muy concreta, ¿no? Muy de cosas, de números, de cuánto, en el caso de Kast, cuántos inmigrantes se iban a expulsar, cuánto se iba a cortar de fondos del Estado, en el caso de Janet Jara más del tema del ingreso, en fin, y en el caso de París y en otros temas económicos también, el impuesto a los remedios. Había muy poco de proyectos de largo plazo, de sueños, de ilusiones. Fue una campaña en ese sentido muy así material, que habla también quizás del ánimo que hay en Chile hoy en día. Porque Perdón. No, dale, Jasna, por favor. Respecto de los riesgos de erosión democrática que plantea José Antonio Kast, a mí me llamaba la atención que en la prensa internacional se enfatiza mucho la pertenencia al club de líderes y liberales de la ultraderecha, y en cambio en Chile incluso analistas de centro izquierda lo ven como un conservador bien radical en ese aspecto, pero no un autoritario. Uh-huh. Bueno, lo primero que puedo confirmar revisando distintos medios internacionales, efectivamente José Antonio Kast, su imagen internacional está muy claramente ubicada en el club, digamos, de partidos de ultraderecha. En parte porque viene mucho tiempo siendo candidato y él forjó esa identidad. O sea, cuando va a España y se junta con Vox y no con el PP, hay un mensaje clarísimo para los españoles, digamos, de dónde está políticamente. Y es verdad que en Chile eso es mucho más difuso, pero en parte también es porque en Chile en general esa distinción es más difusa. O sea, en parte la UDI en sus orígenes, justamente José Antonio Kast se sale cuando la UDI empieza a moderarse, pero la UDI en sus orígenes es un partido que reivindica total y absolutamente el legado de la dictadura, digamos. Ese es su sentido de existencia, digamos. Y de hecho José Antonio Kast se sale cuando remueven la apología, digamos, de la dictadura o del golpe de Estado de sus principios. Ahí es el momento, el hito en que José Antonio Kast toma para salirse de la UDI. Entonces, de alguna manera lo que plantean algunos es que José Antonio Kast es parecido a la UDI de los 90. Sí, claro. Y por la manera en que se construyó la historia en Chile, se aceptó a esas posiciones de reivindicación de la dictadura como algo legítimo en el debate nacional. Ahora, efectivamente, cuando en el resto del mundo, cuando sacan a colación algunas frases de José Antonio Kast, como la que le decía antes, de una reivindicación de Pinochet, en fin, de cercanía
a la dictadura, para el resto del mundo, eso es una línea que separa, digamos, a la derecha tradicional de la derecha radical o extrema. Y no es el caso en Chile. Por eso en Chile en realidad nunca ha habido un cordón sanitario, no es algo que ha sido parte del sistema de partido nacional. Ahora, al mismo tiempo, yo creo que también estratégicamente, y aquí ya entramos en otra discusión quizás, pero una de las cosas que ha mostrado los resultados electorales en varios países es que cuando el progresismo trata de marcar, digamos, sus campañas como una batalla contra la ultraderecha, la derecha extrema, la derecha radical, por defender a la democracia liberal o a la democracia, eso tiene muy poco capacidad de vertebración social. O sea, en general como campaña no funciona. Entonces, más allá de la definición, y aquí, bueno, en fin, no me quiero meter en una discusión de diccionario, estratégicamente tratar al adversario de ultraderecha parece que no moviliza al electorado. E incluso tiene un efecto curioso de percibirse como un ataque a los electores de esos partidos. Entonces termina como aleonando a ese mundo. Un ejemplo es lo que hemos visto en Estados Unidos. Los demócratas siempre han tenido esta duda si atacar a Trump por su ataque a la democracia, que además en este caso muy, muy patente y constante y evidente. Y la verdad es que han ido llegando al consenso de que, y esto es de moderados y digamos, de socialistas, de que probablemente esa no sea la estrategia para ganar las elecciones, que al final es mucho más potente atacarlo por la manera en que está desfinanciando, por ejemplo, el seguro de salud, que estos otros temas que está haciendo Trump. Oye, a propósito de Trump, lamentablemente se nos termina el programa, pero va a pronunciar en un rato más un discurso desde la Casa Blanca, coincidiendo con más o menos su primer año de gobierno, pero donde algunos veedores, e incluso algunos han anunciado que podría señalar de que se inicie una guerra ya con la nomenclatura de esa naturaleza con Venezuela. Hay un bloqueo total de los petroleros venezolanos, una serie de declaraciones muy, muy duras. Incluso Trump dice, vamos a recuperar todo el petróleo y la tierra que Venezuela le robó a Estados Unidos. No tengo idea a qué se puede referir con eso, pero qué petróleo y qué tierras le ha robado Venezuela a Estados Unidos. Pero es un tipo de declaración que pudiera, en la visión de algunos que está apareciendo en estos últimos minutos, que pudiera anticipar una suerte de declaración de guerra abierta, digamos. Pero en una de esas, con Trump, si la... Nunca se sabe. Sí, si su jefe de gabinete dice que tiene la personalidad o la estructura de un alcohólico, que se puede esperar cualquier cosa, ¿no?, de esa administración, pero en fin. Noam Titelman, como siempre, te queremos agradecer tu gentileza. ¿Estás en Chile o afuera, Noam? Estoy en Calgary, en Canadá, aquí sí, con el frío, rodeado de nieve y con menos 20 grados más o menos. ¡Uf, qué frío! Ya, que te vaya súper bien. No salga a trotar bajo esas condiciones. Manden calor, por favor, eso nomás les pido. Ya. Un abrazo, no, muchas gracias. Un abrazo, que estén muy bien. Un abrazo calentito, ya. Ya, pues nos vamos. Oye, Yanna, pero antes de irnos yo te tengo que invitar a la sala máster. Fíjate que vamos a tener en un par de minutos más la suerte de poder escuchar, no sé si una de las o la mejor voz femenina de nuestro país. Magdalena Matei va a estar de nuestra sala máster celebrando los 25 años de su álbum Del Otro Lado y cerrando el ciclo de Instinto Premio Pulsar de 2025 a la mejor grabación del año. Va a ser un concierto íntimo, como suele ser un concierto en la sala máster, pero con, como digo, quizás la mejor voz femenina de nuestro país, o una de las mejores para no ser tan categórico. Ya pues, nos vamos. Tania González ha estado en la producción periodística junto a Fernando Sepúlveda, Patricio